De Cristo, estimados hermanos y amigos que nos ven o nos sintonizan. Una vez más venimos por este medio delante de Dios y de ustedes para compartir con cada uno de nosotros, o compartir entre nosotros un pensamiento de la palabra de Dios. Primeramente quisiera pedir disculpas a los hermanos porque habíamos dicho a algunos hermanos que posiblemente este día estaríamos ya en el templo, pero no pudimos completar todos los requerimientos que se pide para estar en el templo. Y les pedimos disculpas y les rogamos y les suplicamos que tengan un poco de paciencia. Estamos trabajando en ello y en cuanto sea posible vamos a avisarles. Por lo pronto, vamos a seguir por este medio quizás este domingo y no sé si el otro, ya les avisaremos. Es que estábamos esperando, teníamos las recomendaciones de la asamblea, pero en las mismas recomendaciones de la asamblea decía que posiblemente los distritos hicieran algún ajuste, algún cambio, y nos esperamos a ello y parece que el distrito se apegó fielmente a lo que dice la asamblea, entonces perdimos una semana o más de tiempo en ello. No es una excusa, pero si nos permiten como disculpa, les agradecemos. También les anticipamos a algunos hermanos que van a estar, de los que nos congregamos, les anticipamos que va a haber algunas reglas un poquito difíciles, un poquito extrañas, pero son requerimientos inclusive legales. Vamos a tener un anuncio por ahí en la entrada del templo, la puerta por ahí en la entrada, un anuncio que especifique que si usted está
ha sido contactado o ha contactado a personas que han dado positivo, pues que nos disculpe, no va a permitírsele la entrada por el bien suyo y por el bien de la iglesia. También vamos a tener a alguien que esté con un termómetro checando la temperatura de los congregantes. Son cosas raras, pero les anticipamos y les pedimos paciencia. Todo es con la intención de que cada uno de nosotros estemos sanos, si Dios lo permite y con la ayuda de Dios. Anticipo esta información para que usted ya tenga una idea. Cuando llegue, no se asombre, no se moleste, no se incomode. Le pedimos su cooperación en todo lo máximo. Es con la intención de guardarnos sanos en lo que sea posible de parte de nosotros y con la ayuda de Dios. Bien, vamos a leer una escritura que encontramos en el Evangelio de Cristo según San Juan, capítulo 5, del verso 41 al 47. El tema que vamos a estar, unas palabras que vamos a usar como título para este pensamiento sería una buena causa. Título, una buena causa. Y dice la escritura, San Juan capítulo 5, versos 41 en adelante hasta el 47. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Vamos a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, venimos delante de ti con oración de gratitud y reconocimiento. Te alabamos, Señor, te glorificamos y te damos gracias por la oportunidad que nos permites de estar una vez más en este lugar y con este deseo de meditar un poco en tu santa y divina palabra. Te doy gracias, mi Padre, por este privilegio y esta libertad. Te ruego bendigas a nuestros hermanos y les permitas el deseo de escuchar o de meditar ellos también en tu palabra santa, ya que ella es el alimento de nuestras vidas espiritual y cristianamente y emocional y moralmente hablando. Señor, te ruego en el nombre de Jesucristo, nos bendigas con toda bendición espiritual y material en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Moisés, para los judíos y para los religiosos de aquel tiempo, era algo muy importante. Siempre que hacían referencia particularmente a la ley, más bien hacían referencias a Moisés. La ley de Moisés siempre se decía así, y cuando en realidad la ley es de Dios, la ley la dio Dios. Moisés solamente fue un instrumento por medio del cual dio la ley, y esto lo confirmamos con una escritura que encontramos en el Evangelio de Cristo según San Juan, el capítulo 1 y el verso 17. La Biblia dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Entonces, podemos ver que Moisés fue un instrumento a través del cual Dios trató con el pueblo de Israel. Pero
los israelitas hacían referencia a Moisés como el dador de la ley. Cristo mismo usó también una idea, un pensamiento acerca de esto cuando escribe en Mateo en el capítulo 23, versos 1 y 2. Dice la Escritura: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Entonces quizás Cristo, siguiendo la corriente del pensamiento que tenían los fariseos y los escribas y todos los religiosos de aquel tiempo, habla en esta forma. Pero Moisés fue solamente un instrumento usado por Dios como conexión para tratar con el pueblo de Israel. La ley, los mandamientos y todo, Moisés los escribió, o los escribió Dios y los dio a Moisés, pero fue Dios el dador de la ley. Pero se referían los fariseos y los religiosos a Moisés como el dador de la ley. Pero el dador de la ley es Dios. Ahora bien, en esta lectura que leímos encontramos que Cristo rechaza la gloria o la alabanza que le daban los hombres, porque él tenía entendido que no eran sinceros. No eran sinceros. Lo hacían en cumplimiento de un pensamiento, de un sentimiento o de una ética religiosa, pero no eran sinceros en ello. Por eso dice Cristo: gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y termina acá donde leímos en el verso 45: no penséis que yo voy a acusaros delante del Padre, hay quien os acusa, Moisés, en quien vosotros tenéis vuestra esperanza. Entonces, se volvió tan icónico, tan importante para los religiosos Moisés, que aquí Cristo les dice que ellos tenían su esperanza en Moisés, no en el cumplimiento de la ley que Dios les había dado. Entonces, por eso Él les dice: Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Ahora, si hablamos de esperanza, todo mundo tenemos esperanza, porque es casi indispensable en la vida de los hombres. El que no tiene esperanza, el que no tiene una meta, el que no tiene un a dónde ir bien definido en su vida, pues es terrible, porque pues va ahí como algo que lleva el viento, una hoja, un papel volado o empujado por el viento. Pero quien tiene una meta, tiene una esperanza, entonces él se enfoca y trabaja y se esfuerza para lograr esa esperanza. Ahora hay diferentes esperanzas o en qué podemos enfocar nuestra esperanza. Y yo quisiera que como cristianos en esta ocasión pensáramos en lo siguiente. Vamos a ver algunas escrituras. Y la primera la encontramos en Colosenses capítulo 1, versos 3 al 5. Dice la Escritura: siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Hermanos y amigos, yo creo que es la causa más justa, la causa más sana, la causa más santa, la que podemos tener en las promesas de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Esa causa, si la tenemos en nuestro corazón, mire lo que produce, mire lo que hace.
habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Lo primero que esa causa produce en nosotros, si la tenemos, es fe en nuestro Señor Jesucristo. Lo segundo, y del amor que tenéis a todos los santos. Entonces, si la esperanza que tenemos en el Evangelio que nos ha dado el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, reservada en los cielos para manifestarse en su tiempo, vamos a leer posteriormente algunas escrituras que así lo confirman. Si tenemos esa esperanza firme en nuestro corazón y en nuestra alma, en nuestro espíritu, esa esperanza va a fortalecer y va a afirmar nuestra fe en Cristo, que es indispensable en la vida de los creyentes, porque dijimos ya en una ocasión pasada, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, esa causa bien definida, bien confirmada en nuestra vida, va a producir fe en Cristo Jesús. Y luego la fe va a producir amor para toda la iglesia. Y la causa de ello será la esperanza que os está guardada en los cielos. Entonces, vamos a ver y a confirmar con otros textos esa palabra, esa esperanza. Dice Tito capítulo 2 versos 11 al 13. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Quiero que notemos, por favor, los requisitos. Hemos dicho, no podemos tener esperanza si no somos fieles a los requisitos, a los requerimientos, a los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Si no obedecemos, especialmente de corazón. Empiezo desde el principio otra vez esta porción. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Qué es el propósito de la manifestación de la gracia de Dios? La salvación de todos los hombres. Pero esa gracia para que recibamos y obtengamos la salvación, dice enseñándonos. Nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, ese es un requerimiento de santidad, un requerimiento de sanidad cristiana. Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Si nosotros renunciamos a la impiedad y a los deseos mundanos y vivimos justa y sobriamente, entonces estaremos seguros, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aguardando, esperando la manifestación gloriosa. Y aquí el apóstol Pablo al escribir le llama aguardando la esperanza bienaventurada. Tenemos que entender eso. Tenemos que saber eso, pero tenemos que conocer los requerimientos que la palabra de nuestro Dios nos dice, nos enseña. Nos vamos a ir rápido porque el tiempo nos va a ganar. Dice en Hebreos en el capítulo 6 y el verso 17 al 19. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. En toda la exposición y en toda la relación que Dios ha tenido y ha querido tener y tiene con su pueblo, Dios quiere asegurarnos. No es que Él quiera estar seguro, Él está seguro. Él quiere que nosotros estemos seguros de que lo que Dios dice es la verdad.
de que lo que Dios dice es lo que nos conviene a nosotros y que eso debe producir una esperanza firme, inconmovible en nuestras vidas como cristianos. Entonces, por eso dice, por lo cual queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Inmutable quiere decir que no cambia. Y para ello, para asegurarnos, interpuso juramento. Dice, para que por dos cosas inmutables, dos cosas que no cambian, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Dios ha puesto una esperanza, interpone juramento y todas esas cosas trata de hablar, de expresarse de una manera que nosotros entiendamos y que nosotros estemos seguros y creamos la palabra de nuestro Dios. Dice, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, según Hebreos 6, 17, 19. Entonces la esperanza en la palabra de Dios es y debe ser para nosotros como una ancla para una embarcación. Las anclas las usan los marineros, los usan en embarcaciones. Cuando se detienen, le llaman atracar en un muelle. Tiran el ancla se clava un poco en la arena o en algo así, de tal manera que si hay mucho viento, el barco se mueve, pero no lo arrastra, no lo lleva fuera de su lugar. Eso es lo que hace el ancla. Entonces, por eso dice el escritor, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces, la esperanza que Dios nos ha dado debe estar firme y nos debe de servir como un ancla que nos permita estar seguros, estar firmes y no movernos de esa esperanza que está guardada en los cielos. Dice el apóstol Pablo una vez más en Colosenses capítulo 1, verso 21 al 23. Y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Fíjese todo lo que tuvo que hacer Dios para que nosotros podamos estar en condiciones de aceptar y de tener esa esperanza, esa garantía. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. ¿Cómo podemos estar firmes y sin moveros? Usando esa esperanza como una ancla, es lo que dice Pablo en Hebreos, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Entonces aquí el apóstol también les dice a los colosenses, para presentaros santos y sin mancha irreprensibles delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Hermanos y amigos, necesitamos esa ancla, necesitamos esa esperanza para permanecer firmes y fieles hasta el final de nuestras vidas. No importa lo que cierna en derredor nuestro, no importa lo que se oiga o se diga en derredor nuestro, si nosotros estamos anclados con nuestra fe en Cristo Jesús, nosotros estaremos firmes, porque ni aun la muerte nos separará de Cristo, pues la muerte física, en vez de separarnos, si somos fieles, nos acercará más a Cristo Jesús. Entonces, dice el escritor,
el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y dice el apóstol Pablo también en 2 Tesalonicenses capítulo 2 versos 15 al 17. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. El retener la doctrina, el conocerla, retenerla, entenderla, creerla, estar firmes en ella, nos ayuda o nos habilita o nos pone en condiciones de tener esa esperanza reservada en los cielos. Esa es nuestra causa, a causa de la esperanza reservada en los cielos. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro, y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia. Buena esperanza, por eso le llamamos una buena causa, la esperanza que está reservada en los cielos. Una buena esperanza por gracia, dice el apóstol, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Y por último, Primera de Pedro capítulo 3 versos 14 al 16. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Quizás la gente le ha preguntado o nos pregunte, ¿por qué? Entonces nos dice el escritor San Pedro que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y con reverencia, no en una forma agresiva, no en una forma, con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Ahora, y miren lo otro, teniendo buena conciencia. O sea, personalmente yo debo tener buena conciencia de si hablo de Cristo. Mi conciencia me debe de confirmar que yo creo en Cristo. Que si hablo de servir a Cristo, debo de estar sirviendo a Cristo. Que si hablo de creer en Cristo, debo de creer en Cristo. Entonces dice, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Hermanos y amigos, ¿en quién tiene usted su esperanza? ¿Qué es su esperanza? La esperanza puesta en los seres humanos fracasa con facilidad, porque los seres humanos no somos seguros, no somos dignos de confiar a menos que estemos en Cristo Jesús. Mi recomendación es para todos, hermanos y amigos, ponga su confianza en Cristo. Afirme su confianza en Cristo, en su palabra, en sus promesas, y entonces usted tendrá un ancla en la vida que no lo moverá nunca, no importa qué tan difícil y qué tan fuerte sea la situación. Mi oración será que su esperanza sea en Cristo Jesús, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por esta oportunidad. Gracias, mi Señor, por este privilegio. Te ruego, mi Padre, afirmes esa esperanza en nuestras vidas, en nuestros corazones y en cada uno de los que nos han oído, que ellos puedan tener esa esperanza gloriosa en sus vidas, siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te doy gracias por todo, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Dios.
Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde.